Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias del día comentadas por Jorge, como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Fin de semana con 5 ataques terroristas en los territorios en disputa. 4 soldados egipcios y 6 yihadistas muertos en operaciones antiterroristas en el norte del Sinaí. La coalición árabe bombardea una cárcel en territorio yemení controlado por hutíes, provocando decenas de muertos. Manifestación multitudinaria en Praga contra el presidente por excluir a un sobreviviente de la Shoah de un premio. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora vamos con la primera noticia. 3 miembros de la Guardia de Frontera de Israel, Mishmar Habgul, sufrieron heridas leves el domingo al ser atropellados intencionadamente en las afueras de la localidad palestina de Beit Umar, al noroeste de Hebrón, en los territorios en disputa. El terrorista resultó abatido por los disparos de otros efectivos de la Guardia de Frontera presentes en el lugar. Este es el 5º ataque terrorista en Cisjordania desde el viernes a la noche. Horas antes, una mujer que conducía por la autopista 60 cerca del asentamiento Karmeit Zur fue atacada a balazos desde otro vehículo. El esposo de la misma fue asesinado en un ataque en la misma autopista en 2001. El viernes, un palestino intentó atropellar con su vehículo a soldados del ejército israelí en un puesto de control cerca de Ramallah. Los soldados abrieron fuego contra el vehículo. Cuando el rodado se detuvo, el atacante cargó contra los combatientes con un gran cuchillo de cocina. Los soldados le dispararon, lo que le provocó graves heridas. Horas antes, un palestino de 23 años fue detenido en Hebrón, cerca de la tumba de los patriarcas, tras habérsele hallado un cuchillo escondido en el cuerpo. Poco antes, tropas del ejército abrieron fuego contra un palestino que arrojó rocas contra un vehículo militar. En Jerusalén, un soldado de la Guardia de Frontera fue atacado por varios residentes. Como ven, cuando decíamos que este fin de semana hubo 5 ataques, en realidad hubo 5 ataques que llegaron a producirse. No hablamos ni siquiera de las detenciones, por ejemplo, de este sospechoso que se acercó a la tumba de los patriarcas con un cuchillo escondido en el cuerpo y que cuando fue revisado y requisado porque parecía extraña su conducta, pues confesó sin ningún ambaje que venía para atentar y para matar gente, para matar judíos precisamente. Y por eso el tema es que todos estos sucesos suceden, valga la redundancia, prácticamente todos los días hay un par de ellos. Ahora, dado que las fuerzas de seguridad de Israel están tan atentas a lo que sucede y ponen tantos controles de seguridad, pues se evita que haya muertes. Pero hasta que no hay una muerte de un soldado israelí, de un ciudadano israelí, pues la prensa española, por ejemplo, no se hace eco de lo que pasa ahí, porque para ellos no es un atentado que alguien saque un cuchillo y se abalance sobre ti. Eso no merece ninguna cobertura, no ya en la televisión, sino en las páginas interiores en letra mínima de cualquier periódico. Esto no aparece. Esto no aparece porque parece como que esto es lo normal y Israel o cualquier país tiene que bancarse una situación así que los residentes en determinadas zonas del país salgan a la calle a matar gente. Ustedes imagínense por la situación que se puedan imaginar en España o en cualquier otro país del mundo civilizado, que hay reivindicaciones nacionalistas allí donde se miren, pero que la gente sale a la calle a dispararles, a acuchillarles, a atropellarles, a tirarles piedras mientras ustedes transitan con su coche por una autopista tratando de que se maten en un accidente. Y que a raíz de esto haya heridos, haya, aparte del susto que uno se lleva en una situación así, y que nadie les haga el más mínimo caso. Que esto no aparezca reflejado como si fuera lo más normal del mundo, que alguien que reivindica algo, sea lo que sea, salga a la calle a matar al primero que se crucen. Hasta ahora hemos visto cómo durante el último año y un mes
desde la última, digamos, ola de atentados que se llama de forma poco precisa la intifada de los cuchillos, porque es mucho más que los cuchillos, pues han muerto también personas y han sido muchos los heridos, pero hasta que no se produce un muerto, pues por ejemplo el gobierno español no lamenta, no emite un comunicado, no se identifica y en los organismos internacionales vota a favor de las medidas que siguen incitando a este tipo de ataques. Por ejemplo, cuando la UNESCO sigue llamando a los lugares santos del judaísmo en Jerusalén solamente con su nombre musulmán, como dando a entender al mundo, y esto, por ejemplo, España se abstiene, dice, no, yo no tengo nada que opinar en eso. Entonces se abstiene en una medida que está incitando y diciéndole a los palestinos que salen a matar en nombre de que los judíos están arrebatándole la explanada de las mezquitas, los lugares santos musulmanes, que no lo son. El mundo no dice absolutamente nada, se retira, se abstiene y a veces hasta vota resoluciones en contra de esta vinculación con el mundo judío. Y no es una cuestión solamente de cultura, de decir, pues las cuevas de Altamira son anteriores o posteriores a las de Francia. No estamos hablando de una competencia cultural. No es un problema cultural, es un problema de un lenguaje que incita y crea una narrativa que incita a la violencia, que incita al asesinato, que incita al terrorismo. Y por eso no se puede permitir, y a ver si alguna vez también en España se entiende esto. Al menos 4 soldados y 6 yihadistas murieron en operaciones efectuadas por el ejército egipcio en el norte de la península del Sinaí. Las redadas contra los extremistas se efectuaron en las localidades de Al-Arish, Rafah y Al-Sheikh Sueid. Las fuerzas egipcias destruyeron un almacén de material explosivo, un todoterreno equipado con una ametralladora y 4 motos que eran usadas por los extremistas en sus ataques contra los efectivos de seguridad. Las operaciones militares se intensificaron en el norte del Sinaí después de que el pasado día 14, 12 soldados perdieran la vida en un ataque armado, que fue reivindicado por la filial en Egipto de Daesh, Wilayat Siná. Desde entonces, las Fuerzas Armadas mataron a decenas de supuestos yihadistas. Pues sí, Egipto sigue reaccionando. Ya sabemos que hace pocas semanas postergaron el estado de excepción o estado de emergencia en esta zona del Sinaí. Y el Sinaí es un desierto muy grande y como su nombre indica, básicamente está vacío de población, excepto en las zonas costeras, que es donde están estos retenes, por ejemplo, en las ciudades de Al-Arish o Rafah. Pero el que mire en el mapa verá que estas ciudades están concentradas en la zona más cercana a la Franja de Gaza. ¿Y por qué? No es casualidad, porque a pesar de que este es un grupo, una filial de Daesh, colaboran estrechamente con el grupo terrorista Hamas, que no es, se supone que dentro de la Franja de Gaza ellos tienen la oposición y a veces problemas de enfrentamiento con el Daesh, pero en operaciones externas, en operaciones en la Franja de Gaza, pues Hamas da cobertura a este tipo de grupos terroristas. Ellos, a través de los túneles de contrabando permiten la entrada y salida de armas y de combatientes que son perseguidos por las fuerzas egipcias, lo cual genera una situación muy incomprensible porque, por ejemplo, el principal financiador, perdón la expresión, el país que más financia la actividad terrorista de Hamas en Gaza es Irán. Y Irán está combatiendo a Daesh en Irak. Son las fuerzas iraníes y las fuerzas chiitas de Irak las que están combatiendo ahora mismo en Mosul contra los reductos de Daesh. Pero por otra parte, sus financiados en la Franja de Gaza colaboran con fuerzas de Daesh en el norte del Sinaí con tal de desequilibrar a otro gobierno, que es el gobierno de Egipto, que tiene, aparte de ser suní,
lo que ya lo enfrenta de por sí al gobierno iraní, es un gobierno que es poco islamista, o es anti-islamista, es militarista. Así que bueno, esta situación tan agitada del avispero de Oriente Próximo trae extrañísimas afiliaciones como las que se pueden dar entre Daesh y Hamas contra Egipto, cuando entre ellos, si se solucionara o Egipto no acosara a estos grupos, pues estarían en guerra abierta entre ellos, matándose entre sí. Y esto es lo que pasa, como ejemplo, en el norte de Sinaí, pero que también es aplicable a otras zonas de Oriente Próximo, como puede ser Siria. Al menos 60 personas, entre presos y rebeldes hutíes, murieron en un ataque aéreo de la coalición árabe, encabezada por Arabia Saudita, contra una cárcel situada en el oeste del Yemen. El blanco de los bombardeos fue la prisión de Mulhaq, al norte del puerto de la ciudad de Al-Hodeida, en el Mar Rojo. Hay 38 heridos, algunos de ellos en estado grave, por lo que se espera que la cifra de bajas aumente. Al menos 120 personas se encontraban recluidas en la cárcel cuando se produjeron los bombardeos, en su mayoría condenados por delitos comunes o en detención preventiva durante las investigaciones. Esta agresión se produce un día después de que el presidente yemení mostrara su total rechazo a la nueva iniciativa de paz de la ONU. El pasado 8 de octubre, aviones de la misma coalición árabe bombardearon un funeral y mataron a 140 personas debido a una información errónea, según indicó entonces el mando de dicha fuerza conjunta. Claro, lo que no sabemos si, por ejemplo, bombardear una prisión también es otra información errónea, o la guerra, tal como la entienden los países de la coalición árabe, se basa en bombardear sitios de civiles, sitios de gente desprotegida, y después decir que ha sido un error, simplemente. Mira, es que yo estoy indignado no por lo que está sucediendo, que esto sucede absolutamente todos los días, sino por la falta y la corta memoria que tienen los periodistas, especialmente los de lengua hispana, cuando tratan los conflictos bélicos, porque cuando Israel hace 2 años, en 2014, tuvo este enfrentamiento en la Franja de Gaza, cuando atacaba una escuela que ya no era escuela, que había sido escuela, pero que había sido tomada por los terroristas y desde los cuales se disparaban misiles contra la población civil israelí, cuando se bombardeaba un edificio de este estilo lleno de terroristas y no de niños, pues decían que era un crimen contra la humanidad, etcétera, etcétera, y todo lo que quieras. Pero cuando árabes matan árabes en un entierro, en un funeral, matan 150 personas. Esto es, vamos, que no es que se le escapó una bala. Fue toda una serie de bombardeos reiterados sobre una situación, de una posición, y ahora bombardean una cárcel, que es como decir, bueno, allí es una ratonera y muere todas las personas, tiene una efectividad terrible y satánica, ¿no? Pues todas estas agresiones aparecen como mucho reflejadas en la prensa sin ninguna opinión. Dicen, han muerto tales, tantos, ha sido un ataque de esto, y la noticia se da sin más. En cambio, cuando sucede algo que el sujeto de la oración es Israel, Israel ataca, Israel mata, pues el mundo está al borde del apocalipsis, y lo que ha hecho Israel no tiene perdón de Dios. Nadie lo ha hecho nunca antes, nadie se ha atrevido a ser tan malvado, y todo responde al estereotipo que hay que reforzar del malvado israelí, que en definitiva no se aleja mucho del judío sus de las películas antisemitas del régimen nazi. Miles de checos se concentraron en la Plaza Vieja de Praga para protestar contra su presidente, el socialdemócrata Miloš Zeman, por ignorar a un destacado sobreviviente del Holocausto ante posibles presiones de China.
Los convocantes criticaron al jefe del Estado por haber excluido a Hiribradi, de 88 años, de la lista de nominados a un destacado galardón que se concede en el Castillo de Praga, sede de la presidencia, al parecer porque su sobrino, el ministro de Cultura Daniel Herman, se reunió en Praga la semana pasada con el Dalai Lama, el líder espiritual de los tibetanos, contra los deseos del presidente del país, defensor de las relaciones económicas con China, que ocupó el Tíbet en 1951. El ex primer ministro checo, Peter Pithart, recordó que fue Václav Havel, presidente del país en su transición democrática y amigo personal del Dalai Lama, quien atrajo a la gente a las plazas. Pues sí, la verdad que es una gran metida de pata del presidente Zeman, y la verdad es muy difícil de entender qué es lo que lo mueve a ello, porque vamos a ver, es un socialdemócrata, no es un partido de extrema derecha o lo que sea. Pasar por alto alguien que es, digamos, uno de los pocos representantes de la dignidad ética en Praga, que aún siguen con vida, porque es un personaje de mucho prestigio en el país. Hiribradi, junto con Václav Havel, eran de los que más movilizaron a la gente. Recordemos que Checoslovaquia se dividió en dos países, en Chequia y Eslovaquia, sin disparar un solo tiro, sin que hubiera ningún herido, gracias justamente a esta política de verdadera democracia, de abrir y de diálogo. Y lo que no se puede explicar es que por unos intereses económicos, para atraer las inversiones de China, pues se tenga que vetar totalmente cualquier contacto que tenga alguien con el Dalai Lama, porque estamos hablando que fue el ministro de Cultura, Daniel Herman, y al que vetaron para el galardón es el tío de Daniel Herman, simplemente porque está vinculado a la familia de este sobreviviente, y entonces es como que ese sobreviviente pues ya lo que representaba ya no lo representa porque su sobrino fue a hablar con el Dalai Lama. Yo creo que ha metido la pata hasta el cuello y que va a tener que hacer una marcha atrás forzosa, porque esto le va a rendir factura, le va a pasar factura no solamente a nivel interno, que ya se la está pasando, sino también en el marco, por ejemplo, de organismos internacionales como la Unión Europea o la Internacional Socialdemócrata. Me parece que esta actitud realmente deja mucho que desear, y es sorprendente en un país que ha evolucionado tan bien, quizás que mejor ha evolucionado desde, digamos, la prisión de los soviéticos, desde que cayó el telón de acero. Pues en estos años de libertad ha evolucionado Chequia, Praga, la sociedad. No han tenido los incidentes, por ejemplo, de ultraderecha que tiene Hungría, ni han tenido los problemas altibajos en la ética política que está sufriendo Polonia. Bien, pues aquí finalizamos las noticias del día. Vamos a hacer una pausa para regresar con la agenda cultural, y aprovechamos para recordarles que nosotros regresaremos con más noticias el próximo jueves, ya que está en medio la festividad del 1 de noviembre. Gracias, Jorge, y hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo estás? Hola, Alex, muy bien. Hola a todos nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy para la agenda. Pues empezamos animándoles a todos aquellos que nos escuchan desde Israel y quieren o solicitar la nacionalidad española por esta ley de nacionalidad para sefardíes, o bien nos oyen porque les gusta el castellano, les gusta la cultura española y quieren perfeccionar el idioma. Bueno, pues el Instituto Cervantes de Tel Aviv ofrece cursos generales de español y cursos en el marco del programa Pasaporte a Sefarad, que comenzarán a partir del 13 de noviembre. Bueno, o sea, estamos ya cerquita de... Por eso, en 2 semanas. claro, les queremos avisar con tiempo. Esa web supongo que dejaremos también colgada, sí, para que puedan informarse sobre los cursos. Cuéntanos más. Pues mira, hay clases para todos los niveles en horario de mañana y tarde. El periodo de matrícula es entre el 1 y el 10 de noviembre, o sea, ya cuando oigan este informativo quizá ya puedan correr
a la calle Sulamit a matricularse, y las pruebas de nivel para los interesados con conocimiento previo de español, sobre todo aquellos que van a solicitar la nacionalidad, bueno, pues tienen que pasar una prueba de nivel para determinar cuál es el curso más adecuado para estas personas. Estas pruebas se realizarán en el Instituto Cervantes a partir del 25 de octubre, o sea, se están celebrando ya, previas a la matriculación en los cursos en sí. Y también recordarles que este martes 1 de noviembre a las 6 de la tarde hay una jornada informativa sobre la ley de nacionalidad para sefardíes en Jerusalén. Les ponemos el enlace al Instituto Cervantes de Tel Aviv, dirigido por Carmen Álvarez, donde trabaja nuestra excompañera y maravillosa amiga Esther Querub. Les mandamos un besito a todos los que trabajan allí y bueno, que se animen a estudiar español en una institución maravillosa. Allí en Tel Aviv. Y bueno, que mucha suerte para todos aquellos que se vayan a presentar a los exámenes. Bueno, ¿qué más? Más buenas noticias y también conectadas con Israel, porque ¿te acuerdas que la semana pasada les hablábamos a nuestros oyentes de Tormenta del Desierto, la película israelí que representaba, la película que suponía la representación israelí en la Seminci, en el Festival Internacional de Cine? Bueno, pues no era la única película israelí, hablábamos de importancia, ¿no? Porque era un largometraje, bueno. En esta ocasión se ha premiado no a Tormenta del Desierto, sino en la sección Punto de Encuentro. El premio del público ha sido para Jackson 48 de Udi Aloni, una historia que narra la vida de los jóvenes de un barrio marginal de una ciudad a 20 minutos de Tel Aviv. Mira, así que ha habido premio para el cine israelí en la Seminci. Y cambiamos de tema. Nos salimos del cine. Nos salimos del cine, de las letras y nos adentramos en el territorio de la Shoah para comentarles que el Bayern de Múnich encargará un estudio sobre su papel durante la época nazi. Ya sabes, Alex, que este equipo de fútbol está siendo reconocido desde hace años como uno de los, digamos, de las asociaciones, de las agrupaciones, de los organismos, de las entidades resistentes, entre comillas, al nazismo. Y bueno, ahora un historiador, Markat Herzog, ha puesto en duda la imagen del club como esa especie de foco de resistencia en la época nazi. Por eso el equipo encargará un estudio independiente sobre el papel que desempeñó la institución en la época nazi. Lo asegura la revista Der Spiegel, quien fue también el primer medio que en su momento se hizo eco de las investigaciones de este historiador. En 2005, el Bayern de Múnich recibió el premio Julius Hiss precisamente por su compromiso en la resistencia contra el nacionalsocialismo, según el acta del premio concedido por la Federación Alemana de Fútbol. Les hemos hablado aquí en Radio Sefarad de la principal conexión con esta posible resistencia, ¿no? El Bayern de Múnich tuvo un presidente, Kurt Landauer, judío, que tuvo que dejar el cargo en 1933 y se reincorporó al equipo en 1947 tras la guerra. En 1940, en un episodio de película, toda la plantilla del Bayern visitó a Landauer en Ginebra, donde vivía escapando de los nazis, aprovechando un partido amistoso contra un equipo suizo. Estuvieron bastante controlados, no les dejaron acercarse prácticamente a su presidente, quien tuvo que saludarles desde las gradas. Les hemos contado este episodio. Bueno, además de a Landauer, el Bayern tuvo antes de 1933 a 4 entrenadores judíos, entre ellos Richard Dombio, con quien se coronó campeón alemán por primera vez en su historia en 1932, justo un año antes de que Hitler subiera al poder. Antes de las investigaciones de este historiador, la imagen del Bayern durante el nazismo estaba asociada a su condición de club de los judíos y a su resistencia a las directivas nazis. Según esa versión, tras 1933 y la dimisión forzada de Landauer, los nazis convencidos, normalmente pertenecientes al departamento de esquí del club, siguieron siendo minoría dentro del Bayern y la mayoría de las directivas nazis tendían a ser, en la medida de lo posible, ignoradas por los dirigentes.
Herzog ha cuestionado esta imagen, el historiador, y sostiene que el Bayern no fue ni mejor ni peor que otros clubes con respecto a su comportamiento ante el régimen. Así que esperamos este estudio independiente del Bayern de Múnich para seguir considerándoles unos valientes o no. O no. Bueno, pues esperaremos a esos estudios. Muchas gracias, Raquel, un día más por traernos estas noticias culturales. Nos vemos ya el jueves. Hasta el jueves.